Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Didáctica Empresarial. En este video estaremos hablando de la Ley 2300 del 2023, la Ley Dejen de Fregar, por medio de la cual se establecen medidas que protejan el derecho a la intimidad de los consumidores. Hagamos un pequeño análisis de esta ley. Lo primero, ¿a quiénes protege esta ley? Esta ley protege a los consumidores financieros, al consumidor comercial frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, mensajería POI, aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta ley? Las personas naturales y jurídicas que adelantan gestiones de cobranza en forma directa, por tercerización o por cesión de la obligación financiera crediticia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Los productores y proveedores de bienes y servicios privados o públicos frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario, que contempla la Ley 2300 del 2023. Esta ley establece que la gestión de cobranza y el envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, SMS, mensajería por aplicaciones o web o correos electrónicos o llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario únicamente se pueden realizar en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. No se podrá contactar clientes o posibles clientes los domingos ni los festivos. Se prohíbe contactar a las referencias personales del deudor, al avalista o deudor solidario. Se le contactará únicamente en los horarios señalados. Esta restricción aplica también para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. No podrán adelantarse gestiones de cobranza mediante visitas al domicilio o lugar de trabajo del consumidor financiero o de servicios, excepto cuando se trate de obligaciones adquiridas a través de microcréditos, créditos de fomento, desarrollo agropecuario o rural, siempre y cuando exista autorización expresa del consumidor. Segundo, cuando las personas naturales y jurídicas gestoras de cobranza tengan información actualizada de los canales autorizados y que los operadores de telefonía y empresas de mensajería física o electrónica reporten imposibilidad de contactar o entregar los mensajes al consumidor destinatario, todo lo cual deberá constar en el registro respectivo. Se exceptúan de las anteriores medidas los contactos que tengan como finalidad informar al consumidor respecto de la confirmación oportuna de operaciones monetarias realizadas sobre ahorros voluntarios y cesantías. Información solicitada por el consumidor o generar alertas sobre transacciones fraudulentas, inusuales o sospechosas. ¿Cuáles son las sanciones que prevé la Ley 2300 del 2023? El incumplimiento de las medidas de protección de que trata esta ley se sancionará por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, nosotros hemos analizado muy profundamente esta ley, que es muy cortica pero sustanciosa.
y tiene grandes beneficios en cuanto a que realmente el volumen de mensajes de texto y llamadas que se recibían en un día eran muchísimos, ofreciendo todo el tiempo los mismos servicios y, y también pienso que había una falta de capacitación, una falta de formación para estas personas que realizaban esta labor, que muchas veces se ponían muy furiosos porque no les recibíamos las llamadas, porque no teníamos el tiempo para atenderlos. Yo tuve experiencias bastante desagradables en que me dijeron cosas como, si no me escuchan, la seguiré llamando todos los días a toda hora. Sí pienso que en muchos casos era exagerado. Sin embargo, también muchas veces las ofertas que nos hacían eran buenas. Entonces también había información interesante que ya no la vamos a tener. Pero sí nos preocupa muchísimo la parte de la cobranza, porque conocemos y sabemos que hay morositos profesionales. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo con morositos profesionales que están buscando cualquier tipo de excusa para no pagar su obligación. Y esta ley me parece que los favorece. Si ya no lo puedo buscar, si ya no le puedo llamar a sus contactos para preguntar dónde está, pues se me hace más complicado el cobro. Como punto positivo, en nuestro criterio personal, está el hecho de tener que fortalecer la negociación, los procesos de negociación, los procesos de poder tener ese cliente enamorado de la empresa para que siga trabajando con nosotros y pague sus obligaciones. Y muy importante en mi concepto, hacer un buen proceso inicial de crédito. Si no hacemos un buen proceso inicial en otorgar los créditos, va a ser más complejo después la cobranza. Entonces, para complementar este video, escuchemos la ley. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo los canales, el horario y la periodicidad en la que estos pueden ser contactados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranzas de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación. Parágrafo. Las disposiciones aquí señaladas serán aplicadas por todas las personas naturales y jurídicas que adelanten gestiones de cobranza de forma directa, por tercerización o por cesión de la obligación financiera o crediticia. Artículo 2. Canales autorizados. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades de cobranza solo podrán contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen para tal efecto, los cuales deberán ser informados y socializados previamente por parte de las entidades de cobranza con el fin de que los consumidores elijan cuáles autoriza. Artículo 3. Horarios y periodicidad. Una vez establecido un contacto directo con el consumidor, este no podrá ser contactado por parte de gestores de cobranza mediante varios canales dentro de una misma semana, ni en más de una ocasión durante el mismo día. Las prácticas de cobranza deberán realizarse de manera respetuosa y sin afectar la intimidad personal ni familiar del consumidor dentro del horario de lunes a viernes y de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a.m. a 3 p.m., excluyendo cualquier tipo de contacto con el consumidor los domingos y días festivos. En caso de que el consumidor requiera ser contactado en horarios distintos a los establecidos en el presente artículo, deberá manifestarlo expresamente a través de un instrumento distinto al contrato o acto que rige la relación jurídica entre el consumidor y el gestor de cobranza y posterior
a la suscripción del mismo. Artículo 4. En ningún caso, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y todas las entidades que adelanten gestiones de cobranza de forma directa por medio de terceros o por cesión de la obligación, incluyendo a las personas naturales, podrán contactar a las referencias personales o de otra índole, al avalista, codeudor o deudor solidario. Se le contactará en la misma condición que establece la presente ley. Artículo 5. Lo dispuesto en la presente ley se aplicará en los mismos términos a las relaciones comerciales entre los productores y proveedores de bienes y servicios privados o públicos y el consumidor comercial frente al envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, CMS mensajería por aplicaciones web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, coordinará con la Comisión de Regulación de Comunicaciones la implementación de las medidas técnicas necesarias para adaptar el registro de números excluidos conforme lo establecido en lo presente, ley con un plazo de 6 meses. Parágrafo 1. Lo anterior sin perjuicio de acciones discriminatorios que condicionen el ingreso o retiro de la lista para acceder a los bienes y servicios. Parágrafo 2. Cuando se realice una transacción comercial de bienes o servicios o se ingrese a un edificio o local, no podrá obligarse al consumidor a aceptar recibir mensajes comerciales de ninguna índole, salvo aquellos asuntos estrictamente relacionados con el bien o servicio adquirido. Cuando se trate de promociones para alimentar bases de datos, el consumidor deberá saberlo y aceptarlo de manera explícita. El emisor del mensaje deberá habilitar y disponer de un mecanismo ágil, sencillo y eficiente para cancelar en cualquier momento la recepción de mensajes y correos, siempre y cuando no exista el deber contractual de permanecer en la respectiva base de datos de cobro. Parágrafo 3. En todo caso, el envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto, SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y que realicen llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario, solo podrán hacerlo por dentro de los horarios establecidos en el artículo 3. Artículo 6. Las personas naturales y jurídicas se abstendrán de adelantar gestiones de cobranza mediante visitas al domicilio o lugar de trabajo del consumidor financiero o de servicios. Parágrafo 1. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable cuando se trate de las obligaciones adquiridas a través de microcréditos, crédito de fomento, desarrollo agropecuario o rural, siempre y cuando exista autorización expresa del consumidor. Parágrafo 2. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable cuando las personas naturales y jurídicos gestoras de cobranza no cuenten con información actualizada de los canales autorizados y que los operadores de telefonía y empresas de mensajería físico o electrónico reporten imposibilidad de contactar o entregar los mensajes al consumidor destinatario, todo lo cual deberá constar en el registro respectivo. Artículo 7. Las entidades que adelanten gestiones de cobranza deberán abstenerse de consultar al consumidor financiero el motivo del incumplimiento de la obligación. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no obsta por que se consulten al deudor alternativos de pago que sean acordes con su situación financiera. Artículo 8. Se exceptúan de los medidos anteriores los contactos que tengan como finalidad informar al consumidor sobre confirmación oportuna de las operaciones monetarias realizadas, sobre ahorros voluntarios y cesantías, enviar información solicitada por el consumidor o generar alertas sobre transacciones fraudulentas, inusuales o sospechosas. Artículo 9. El incumplimiento de los medidos de protección de que trato la presente ley se sancionará por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previsto en la Ley Estatutaria 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Artículo 10. Vigencia. La presente ley entrará en vigor en un plazo de 3 meses contados a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que les sean contrarios.